personas que no viven proclamando sus contribuciones en el proceso de creación de esta democracia, pero que silentemente lo han hecho. Adelante, don Arsenio, ¿cuál es su percepción? ¿Realmente cumplirá Israel? Porque ahorita queremos que don Leo Pérez Minaya nos enfoque todo esto desde el punto de vista del apoyo que Estados Unidos da a Israel, que tiene que darlo por una cuestión ya histórica, por una cuestión de dominio de la economía de Estados Unidos, por los judíos, por una serie de cuestiones. Pero usted, ¿cree que Israel cumplirá esto de machacar o moler como gofio la franja de Gaza? Bueno, gracias Ramón, saludos a todos, no lo voy a mencionar, ya todos lo han mencionado. Voy a consumir mis 10 minutos que calculó Julito, viejo maestro y amigo. Pero porque tengo que asistir a la proclamación de María Teresa Cabrera como le da un gran abrazo. Gracias, Ramón. Y felicitaciones como candidata del Frente Amplio. Entonces, brevemente, ya ustedes han mencionado las raíces históricas de este conflicto y han ido bastante lejos. Yo voy a recordar simplemente que en las memorias de Adriano, la autora Marguerite Yourcenar menciona que el emperador Adriano, en el mismo campo de batalla, decidió sacar a los judíos de ese territorio que ellos a su vez habían ocupado, ¿verdad? La historia es bastante larga. Y que de esos judíos unos se convirtieron en guerrilleros, otros en refugiados en países vecinos, y según la autora, los más inteligentes se fueron a Roma. Esa ha sido una costumbre de los judíos de irse a los más inteligentes. Sí. A los centros de poder. Sí, de irse a los centros de poder. A Roma, Constantinopla, a Moscú en una época, en España estuvieron en su época de esplendor, en París, en Roma, en Berlín, en Nueva York. Hay familias judías hoy que tienen especialmente centros financieros en todos esos lugares. Entonces, cuando se funda el Estado de Israel por la resolución de la ONU en 1948, estos israelíes, con ese apoyo financiero y por supuesto el apoyo político y militar de Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, comenzaron desde el momento mismo a sacar a los judíos, a los palestinos violentamente de su territorio. Hay videos de eso, o sea, que se pasan cada cierto tiempo. Entonces, este problema viene desde, por lo menos en la época contemporánea, desde el momento mismo de la fundación del Estado de Israel, que han tratado de sacar a los palestinos violentamente con el apoyo de todas las potencias occidentales y de ese poder financiero que Israel tiene en buena parte del mundo. Es un elemento a tomar en cuenta para entender este fenómeno. Y pasando bruscamente a la actualidad, ahora, ¿por qué se da este ataque sorpresivo de Hamás? Yo diría que es sospechosa la ineficacia de la seguridad israelí, que se sabe que es de la mejor del mundo, si no la mejor. Hay incluso videos que se están pasando, subieron en línea los palestinos, de que ellos estaban preparando ese ataque 2 o 3 semanas antes. Entonces, ¿cómo es posible? Que a mí me parece que ni en 3 semanas, eso debe ser meses. O meses. ¿Cómo es posible que la seguridad de Israel, o años, cómo es posible que la seguridad de Israel no se enterara de esa preparación? Entonces yo creo que eso hay que relacionarlo con la situación interna de Israel ahora. ¿O es posible que lo supiera, pero a Netanyahu le conviniera lo que está ocurriendo? Precisamente a eso voy. ¿Cuál era la situación pocos días antes de la guerra? Una mayoría precaria parlamentaria del gobierno Netanyahu. Un pueblo encendido en protesta por la disminución de los poderes a la Corte Suprema. Exactamente. Quizás el elemento principal que no se había dado en Israel mucho tiempo. Grandes movilizaciones, decenas de miles de personas protestando en contra del gobierno por el deseo de controlar la justicia. Y aparte de eso, Netanyahu está acusado de corrupción. En el periódico El País de hoy, o lo que se puede ver hoy, hay un artículo sobre ese tema
que este hombre está acusado de corrupción y que si saliera del poder ahora podría hasta caer preso. Entonces hay que ver esta guerra como un elemento que anula todas esas condiciones de la situación política de Israel. O sea, frena las movilizaciones, permite crear una mayoría parlamentaria y al mismo tiempo deja a un lado la cuestión de la acusación contra Netanyahu. Desgraciadamente, es otro momento en que se mezcla la política interna con la política internacional. Y le permite a Netanyahu darse el lujo de formar el gobierno de unidad nacional después de 30 años, que yo creo que es lo más importante. Precisamente lo que menciono, tenía una mayoría parlamentaria muy precaria, ahora forma un gobierno de mayoría con el líder de la oposición y por tanto está en mejores condiciones de defenderse de una acusación. Es decir, se mezcla la política interna, la situación interna de Israel con la guerra, desgraciadamente. Otra vez se da el caso de la utilización de un enemigo externo, real o supuesto, para influir en la política interna. Un truco viejo que lo analiza Aristóteles en la política hace 25 siglos. Desgraciadamente, quien paga las consecuencias es el pueblo de Israel y el pueblo palestino, porque lógicamente no debió darse ese ataque de Hamás, pero tampoco debió darse esa situación del pueblo palestino que está en una cárcel prácticamente, una cárcel grande a cielo abierto, pero es una cárcel. ¿Cómo es posible que permitieran un festival cerca de la Franja de Gaza, si es una zona de guerra? Y si lo permitieron, ¿cómo es posible que esa gente no estuvieran protegidas por el mismo ejército de Israel? Es decir, hay una serie de elementos que hacen por lo menos sospechosa la aparente ineficacia de la seguridad israelí, que repito, está considerada una de las mejores del mundo. Entonces, esto se parece un poco al sospechoso atentado a las Torres Gemelas, que todavía se discute. Se parece un poco al atentado contra el buque Maine, surto en el puerto de La Habana en 1898, que explotó sospechosamente y dio origen a la guerra hispanoamericana. Y un poquito a la muerte de Kennedy. Y también la muerte de Kennedy. Y a Lusitana. También la muerte de Kennedy. En 1964 coincide que arrecia la guerra en Vietnam, precisamente el año en que había elecciones en Estados Unidos y que Lyndon Johnson se postula por primera vez porque él sube a la presidencia por la muerte de Kennedy. Hay un documental de History Channel de alrededor de media hora, muy bien documentado, en el cual, según ese documental, el jefe de la conspiración para matar a Kennedy era precisamente Lyndon Johnson. No sé si ustedes lo han visto, ojalá lo hayan visto, puedan verlo, de History Channel, con suficientes testigos, incluyendo una que era querida de Lyndon Johnson. ¿Tendría Lyndon B. Johnson tanto talento y tanta inteligencia emocional para haber fraguado todo eso? Pero podía tenerlo y ni siquiera eruptar. Pero podía tenerlo el jefe del FBI. Podía tener el jefe del FBI. Me parece que es un tremendismo investigativo. Bueno, pero es History Channel. No hablan los comunistas. Es History Channel. Entonces, desgraciadamente, aquí se ha estado utilizando con frecuencia desde hace siglos el problema de un cuco exterior, un enemigo real o supuesto, para influir en la política interna. Y parece que en este caso en Israel se está dando también en este momento. Porque ¿Solo en ese caso? En muchos casos. No, en el de aquí. Y en el de aquí también. Por eso lo menciono. En el de aquí también. Desgraciadamente no vamos a tratar ese tema ahora. Lo tratamos en unas cuantas semanas, el tema de Haití. Supongo que lo volveremos a tratar. Pero desgraciadamente esos son de los casos en que se utiliza el enemigo exterior como pretexto para influir en la política interna
Y eso al final de cuentas lo que causa es sufrimiento a los pueblos. El caso de Irak, con las supuestas armas bacteriológicas que había en Irak, que nunca aparecieron. ¿Cuánto costó eso al pueblo iraquí? Más de 1 millón de muertos. Y más de 300 mil millones de dólares de pérdida y todo. Y nunca apareció. Nunca aparecieron esas armas. Pero sí le ayudaron a George Bush para repostularse y ganar otro periodo. Entonces, es bueno que la población, no solamente la descendiente de árabes como Julito, sino la población dominicana en general, entienda esos fenómenos, trate de analizarlo con calma y también lo aplique a la situación dominicana, que no la vamos a tratar ahora, ¿verdad? Pero evidentemente aquí, desde el inicio de este gobierno, empezó a utilizarse el tema haitiano como lema de campaña. Así como lo utilizó el gobierno anterior, el saltar charcos y hacer visitas sorpresa, desde el inicio fue lema de campaña. Yo creo que hay un poco de ignorancia en ese tema, porque la realidad es que en 15 procesos electorales que ha habido en la República Dominicana, desde 1962 al 2020, la cuestión haitiana nunca ha sido decisiva a la hora de votar. Mira, ni por bien ni por mal. Mira, Rafael Chalhub y tú, por sus militancias viejas, podrían aclararnos en el tema haitiano, que no es el tema de hoy, si ustedes creen realmente que la posición de Estados Unidos, que es muy clara y no tenemos que discutirla hoy, se parece mucho a la posición de la izquierda dominicana. No creo. Con respecto a Haití. Me parece que tiene la misma posición. No se parecen, porque la historia de la relación entre Estados Unidos y Haití ha sido una relación de potencia ocupante a país dominado. Estados Unidos dominó Haití 19 años, fue la ocupación más larga en el Caribe, en la época de la política del Gran Garrote, desde 1900 a 1934. Y de la firma del Tratado del 29. Además, que estaba ocupando Haití en ese momento. Ocupando Haití y que